Muy bien. Date la vuelta. Por favor, déjeme sentir eso, señora. No, señora. Llegaremos a la cárcel en un momento. El 22 de julio, Glorilla fue arrestada por cargos de drogas. Y aunque su estancia entre rejas no duró mucho, no fue nada fácil. Se dice que fue agredida mientras estaba bajo custodia, justo después de ser fichada. ¿Quién estaba detrás del ataque? ¿Y qué pasó realmente dentro de la cárcel? Tengo todos los detalles. Vamos a ello. En la trampa. El ataque a Glorilla en la cárcel es lo que está acaparando todos los titulares, pero seamos claros, no se trata de otro escándalo más de famosos. Parece más bien la destrucción calculada de una superestrella negra en ascenso, arrastrada por el barro, encerrada por lo que muchos consideran acusaciones falsas de drogas y, según se informa, agredida entre rejas. Todo por ser ruidosa, exitosa y no pedir perdón por ser ella misma. Y lo más inquietante, ni siquiera estaba en casa cuando todo empezó. Te lo cuento con detalle. El domingo por la mañana temprano, mientras Glorilla actuaba en el All-Star Game de la WNBA en Indianápolis, 3 intrusos irrumpieron en su casa, situada en una urbanización cerrada. Entraron a la fuerza en plena noche, supuestamente para robar. Aquí es donde la cosa se complica. Alguien que se encontraba en la casa, supuestamente un familiar, dispara contra los ladrones. Estos huyen. El robo se detiene. Pero cuando llega la policía, en lugar de apresurarse a asegurar la escena y localizar a los sospechosos, ¿qué hacen? Registran la casa, registran el dormitorio principal y afirman haber encontrado más de 1,2 kilos de marihuana y cera de THC en su interior. No a los ladrones, ni del intruso. Encontraron marihuana y acusaron a Glorilla. Piénsalo bien, su casa fue invadida por ladrones, y ella es la que ha sido arrestada. Cuando los agentes irrumpieron en la lujosa casa de Glorilla en el condado de Forsyth, ella estaba en un escenario a cientos de kilómetros de distancia, animando a una multitud enloquecida en el All-Star Game de la WNBA en Indianápolis. El momento no podía ser más trágico, ni más oportuno. Su abogado calificó inmediatamente el arresto de increíble, afirmando que ella era claramente la víctima de un delito, no la sospechosa. Y Glorilla no huyó ni se escondió. Se entregó. ¿El precio? Una fianza de $22,000. La foto policial se hizo viral en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los trolls inundaron sus comentarios con acusaciones. Los memes circularon como la pólvora. De la noche a la mañana, los titulares pasaron de "La rapera estrella actúa en el All-Star Game de la WNBA" a "Glorilla detenida en una redada por marihuana". No es ajena al escrutinio. Hace poco más de un año, fue detenida de otra manera que suscitó preguntas. Se suponía que iba a ser una noche más para Glorilla, un viaje en coche como cualquier otro, quizá volviendo de un concierto, del estudio o de un evento privado. Pero lo que acabó sucediendo quedó grabado con todo lujo de detalles en las imágenes de la cámara corporal de la policía que ahora circulan por YouTube. En el vídeo se ve a Glorilla, claramente desprevenida, siendo detenida, balbuceando ligeramente y visiblemente confundida mientras los agentes comienzan a interrogarla. Al principio, intenta restarle importancia al incidente. Estoy bien. Pero cuando los agentes la presionan para que diga cuánto ha bebido, la conversación da un giro. Ella alterna entre decir 4, 7 y no estoy borracha. Pero la respuesta de la gente es fría y calculada. No solo huelo alcohol en tu aliento, sino que también huelo marihuana en el coche. Apenas unos segundos después, Glorilla admite algo que convierte un delito de conducción bajo los efectos del alcohol en un posible delito grave. Tengo un arma junto a mi cuchillo. Sí, lo dijo ella misma. Y para muchos espectadores, ese fue el momento en el que se selló su destino. A pesar de sus intentos por razonar, el oficial procede al arresto. Date la vuelta. Estás bien. Voy a hacerte la prueba. Voy a hacerte la prueba que no cambia nada. Aún así vas a ser arrestada. Y así, sin más, fue detenida. Pero este último incidente no se trata de una parada de tráfico o de conducción temeraria. Se trata de un ataque selectivo. Porque poco después de que Glorilla fuera detenida, comenzaron a surgir rumores desde el interior de la cárcel del condado de Forsyth. Fuentes cercanas al centro afirman que se vio involucrada en un violento altercado con otra reclusa, que presentaba lesiones visibles, entre ellas contusiones y posiblemente un labio roto, que los guardias lo vieron todo, y que incluso podría haber sido atacada intencionadamente por ser quien es. Piénsenlo bien, una celebridad que no estaba presente cuando se descubrieron drogas en su casa es arrestada de todos modos, y luego es atacada mientras está bajo custodia. El sheriff Ron Freeman emitió una declaración pública tajante que parece más un descargo de responsabilidad legal que un acto de rendición de cuentas. Analicemos esto.
Reconocen que ella es una víctima, que entraron en su casa, que se violó su privacidad, que hubo que disparar a intrusos armados para sacarlos de su casa. Y, sin embargo, ella es la que se ha ido esposada. Y ahora es ella la que sale de la cárcel, golpeada. Esto no se trata de marihuana, se trata de poder, de criminalizar el éxito, de lo que sucede cuando una mujer negra de Memphis llega demasiado alto, demasiado rápido y demasiado fuerte para que la América blanca pueda soportarlo. El ataque. Lo que ocurrió dentro de esa celda no fue casual, no fue solo desafortunado, era inevitable. Porque desde el momento en que el nombre de Glorilla apareció en el sistema de registro, la historia ya no se trataba de un robo. No se trataba de los verdaderos delincuentes que invadieron su casa y huyeron con joyas de lujo. Se trataba de destrozarla. Una mujer que se subía a los escenarios de las entregas de premios. Una mujer que compartía mensajes privados con Rihanna. Una mujer que una vez lloró en el camerino de Beyoncé. Ahora, solo otra reclusa, despojada de sus cadenas y sus tacones de diseño, golpeada para tomarle la foto policial. Y, según informes explosivos que circulan entre los informantes de la cárcel, señalada para ser humillada, aislada y violentada. El ataque ocurrió pocas horas después de que fuera ingresada en la cárcel del condado de Forsyth. Fuentes cercanas al caso, que hablaron bajo condición de anonimato, afirman que Glorilla fue reconocida inmediatamente por otras reclusas. Y no con admiración, con envidia, con resentimiento y, en algunos casos, con mala intención. Fue un blanco desde el momento en que entró, dijo una ex reclusa a un bloguero de Memphis que ha cubierto las condiciones en las cárceles de Georgia. Los guardias no la separaron, la arrojaron entre la población general como si no fuera nadie. En cuestión de minutos, se produjo un altercado verbal. Según las fuentes, Glorilla fue acosada verbalmente, ridiculizada e incluso amenazada. Según se informa, una mujer le gritó: «Oh, no eres tan famosa como para que no te toquen». Otra se burló de su música y la acusó de ser una gángster falsa. Era el tipo de situación que se ve venir desde lejos, y nadie intervino para detenerla. Porque esto es la cárcel. Y en la cárcel, ser famoso no es una protección. Es un blanco en la espalda. Se alega que una reclusa inició una pelea física, agarrándola del pelo y propinándole un puñetazo. En el forcejeo, Glo se golpeó la cabeza contra una pared de hormigón, según una fuente. Otra afirmó que tenía el labio partido y que estaba visiblemente conmocionada cuando intervinieron los agentes. Pero aquí viene lo más impactante. No hay pruebas de que recibiera atención médica. No fue al hospital. No se reconoció públicamente el incidente. No hubo ninguna declaración de la cárcel del condado de Forsyth, a pesar del rápido crecimiento de las protestas en las redes sociales. El gaslighting institucional que sigue a incidentes como este es casi tan violento como el propio ataque. Al negarse a reconocer lo sucedido, al tratarlo como si nunca hubiera ocurrido, el sistema envía un mensaje claro. Tu dolor no importa, tu seguridad no importa, y tu voz será silenciada. Así es como destruyen a las personas, no solo físicamente, sino también psicológicamente, haciéndoles cuestionar su propia realidad. Lo que resulta especialmente siniestro es cómo esto refleja el trato que han recibido las mujeres negras a lo largo de la historia de Estados Unidos. Desde la esclavitud hasta la actualidad, el dolor de las mujeres negras ha sido minimizado, sus voces ignoradas y sus experiencias borradas de los registros oficiales. Las mismas fuerzas que en su día negaron a las mujeres esclavas la humanidad básica ahora operan a través de los sistemas penitenciarios, los relatos de los medios de comunicación y los guardianes de la industria. Centrémonos en la trampa legal en la que cayó. En Georgia, la posesión de marihuana es un delito grave a partir de 1 onza. Los agentes afirman haber encontrado casi 3 libras en su dormitorio, junto con 2 frascos de cera de THC. Pero el problema legal no es el peso, es la falta de posesión directa. En el momento de la redada, Glorilla estaba actuando fuera del estado. Ella no estaba presente. Las drogas no se encontraron en su persona. Y lo más notable, otra persona vivía en la casa. Sus abogados han declarado en repetidas ocasiones que un familiar se había estado quedando allí y que la casa tenía varios ocupantes durante su ausencia. Entonces, ¿cómo es que las fuerzas del orden le atribuyeron la posesión de las drogas únicamente a ella? Porque en el sistema judicial estadounidense, ser famoso es tanto una bendición como una maldición. Si eres famoso, tu nombre tiene peso. Pero cuando se trata de cargos penales, es más fácil arrestar a alguien cuyo nombre es conocido. No lo olvidemos, el condado de Forsyth tiene una brutal historia racial. Antaño conocido por su población exclusivamente blanca y la expulsión violenta de familias negras a principios del siglo XX,
Solo en las últimas décadas ha intentado deshacerse de ese legado, pero los restos permanecen. Y cuando arrestas a una mujer negra como Glorilla, cuando exhibes su foto policial en las pantallas de televisión y en los titulares nacionales, no solo estás haciendo cumplir la ley, estás enviando un mensaje. La elección del lugar donde atacarla parece deliberada. El condado de Forsyth no es una jurisdicción cualquiera. Es un lugar donde el terror racial reinaba abiertamente, donde las familias negras fueron expulsadas por la violencia organizada, donde la propia tierra guarda recuerdos de linchamientos y limpieza étnica. El hecho de que Glorilla tenga propiedades allí, que haya triunfado allí, que exista allí como una mujer negra poderosa, desafía todos los cimientos sobre los que se construyó ese condado. La respuesta del sistema legal revela el miedo profundamente arraigado que representa su éxito. Se trata de una mujer que escapó de los ciclos de pobreza y violencia de los que depende el sistema para justificar su existencia. Lo consiguió. Compró una propiedad en sus barrios exclusivos y se atrevió a vivir con fuerza y autenticidad. Ese tipo de historia de éxito amenaza el discurso que mantiene los sistemas opresivos. ¿Y la industria? Silencio. ¿Dónde estaban los representantes de la WNBA que la contrataron solo unos días antes? ¿Dónde estaban las plataformas de streaming que sacaron provecho de su viralidad en TikTok? ¿Dónde estaban los artistas a los que ella llamaba mentores, los que publicaron fotos, la felicitaron por su nominación a los Grammy o compartieron su música en sus historias? En ninguna parte. Porque cuando el sistema va a por una mujer negra, todos desaparecen. Esto no es nuevo. Lo vimos con Megan Thee Stallion cuando se dudó públicamente de su trauma. Lo vimos con Cardi B cuando la gente utilizó su pasado como arma. Pero esto parece aún más crudo. Porque la detención de Glorilla ni siquiera estaba relacionada con la violencia, las armas o la confrontación. Era por marihuana. La misma marihuana que las celebridades blancas han fumado ante las cámaras, con la que han lanzado líneas de productos e incluso han bromeado en entrevistas. Seth Rogen tiene un imperio de la marihuana. Miley Cyrus ha hecho alarde de su consumo de marihuana en sus actuaciones. Pero Glorilla se enfrenta a cargos por delitos graves por estar cerca de ella. Se trata de una criminalización selectiva y forma parte de un patrón que es más profundo de lo que los medios de comunicación quieren admitir. La doble moral se hace aún más evidente cuando se considera el contexto más amplio de la legalización del cannabis en Estados Unidos. Mientras Glorilla se enfrenta a cargos por delitos graves, se han creado industrias enteras en torno a la marihuana por personas que no se parecen en nada a ella. La misma planta que amenaza con destruir su vida ha convertido en millonarios a capitalistas de riesgo, empresarios tecnológicos y famosos que la promocionan, la mayoría de los cuales son blancos. Lo que es aún más insidioso es cómo la guerra contra las drogas siempre ha sido una guerra contra comunidades específicas. Las mismas sustancias que llevan a las mujeres negras a la cárcel se convierten en productos de bienestar y experiencias artesanales cuando se comercializan para otros grupos demográficos. El caso de Glorilla no es una anomalía, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El momento de su detención también plantea dudas sobre la coordinación entre las fuerzas del orden y los intereses de la industria. Cuando los artistas se vuelven demasiado independientes, demasiado expresivos o demasiado poderosos, suelen surgir problemas legales oportunos. El patrón es tan constante que parece orquestado. Los encumbras, los dejas que se sientan cómodos y luego los derribas cuando empiezan a exigir demasiado control sobre su propia narrativa. Pero Glorilla no se rindió sin luchar. Tras pagar una fianza de $22,000, recurrió a las redes sociales para criticar el sistema. En lugar de centrarse en encontrar a los sospechosos, se centran en un poco de cannabis. En resumen, invaden mi casa y soy la única que acaba arrestada. Glorilla, a través de X sus fans, respondieron con furia. Free Glo se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los memes se convirtieron en protestas. Los blogs empezaron a atar cabos. Porque estaba claro, no se trataba solo de un arresto injusto, era un intento de acabar con ella. En su entrevista de 2024 con Speedy, de 360 with Speedy, dijo: «En realidad, me siento bien. Me encanta. Te ayuda. A veces necesitamos escuchar a la gente hablar mal o criticar, para que nos recuerde que tenemos que volver a levantarnos y seguir adelante». Fue profético. Porque incluso cuando duda, aparece. Incluso cuando la golpea el odio, aparece. Incluso cuando el sistema intenta enterrarla tras muros de hormigón, aparece. El patrón. Antes de las esposas. Antes de la foto policial. Antes de la celda. Estaba Hallelujah. No la oración. El nombre. Gloria Hallelujah Woods.
Una chica del barrio de Fraser, en el norte de Memphis, con 10 hermanos, una imaginación desbordante, un amor por Dios y un amor aún más profundo por la música. Sin discográfica, sin dinero, sin estudio, solo un sueño. Y a partir de ahí, un movimiento. Si realmente quieres entender la tragedia de lo que ocurrió en esa celda de la cárcel del condado de Forsyth, tienes que volver al principio. Tienes que entender por lo que luchó para llegar hasta allí. Porque a Glorilla no le regalaron el éxito. Se lo construyó desde cero. Cuando era pequeña, Glorilla no tenía mucho. Ella misma lo ha contado abiertamente. Dormía en colchones hinchables con sus hermanos, vivían hacinados en casas pequeñas, y su madre criaba a 10 hijos con determinación y fe. Su nombre único, Hallelujah, no es casual. Como explicó una vez, su madre la marcó. Siempre se sintió un poco diferente, no especial, sino llamada. Esto contribuyó a su fuerte fe. Se llama Glow's Prayer. Le rezo a Dios. Dios, por favor, no dejes que vuelva a hacerlo nunca más. Se crió en la iglesia, cantaba en coros e incluso al principio quería ser artista de gospel. Pero también creció rodeada de la dura realidad de las calles, la pobreza, la violencia, la lucha. ¿Y la música? Se convirtió en su vía de escape. Empezó a rapear en serio en el instituto con el nombre de Big Glow. Sus primeras canciones eran crudas, imágenes caseras, ritmos hechos por ella misma y letras repletas de jerga regional. Pero tenía algo que no se puede enseñar: una voz distintiva, hambre en su interpretación y un magnetismo natural ante la cámara. No era refinada, no había recibido formación en la industria, pero era auténtica. En abril de 2022, Glorilla lanzó FNF con el productor Hitkid. No estaba destinado a ser un éxito en las listas. Se suponía que iba a ser un himno para el verano, una canción cruda y llena de energía sobre la liberación, la independencia y la camaradería femenina, el tipo de canción que se escucha a todo volumen en los semáforos y en las fiestas en los patios traseros. En cuestión de semanas, se volvió mega viral en TikTok, con mujeres de todo el país coreando el estribillo como un grito de guerra. I'm FREEE, F can ga free. Ese momento fue la detonación. El vídeo era de bajo presupuesto, rodado en Memphis con sus amigas encima de coches, bailando twerking sobre los capós y gritando a la cámara. Pero ahí estaba la magia. Se parecía a nosotras. Auténtico, ruidoso, negro, sureño, de barrio, libre. Y la industria no pudo ignorarlo. Al final del verano, FNF había acumulado decenas de millones de reproducciones y Glorilla era aclamada como la estrella revelación del año. Luego llegaron los apoyos. Cardi B se sumó a su línea. Las dos lanzaron Tomorrow Deuce, que fue un éxito instantáneo, debutando en el top 10 de Billboard y convirtiéndose en un fenómeno viral por derecho propio. Luego vinieron las actuaciones en los BET. Luego vinieron las nominaciones a los premios. Luego vino el momento en que dijo que lloró en el camerino de Beyoncé. No estaba actuando. No estaba fingiendo ser humilde. Estaba genuinamente abrumada. Porque la misma chica que solía ver Bad Girls Club en su teléfono durante las sesiones de tatuajes, ahora estaba actuando en el mismo escenario que sus héroes. Pero su ascenso no fue solo una moda viral. Estaba acumulando elogios reales. Una nominación al Grammy a la mejor interpretación de rap, premios BET Hip Hop, un contrato discográfico con CMG de Yo Gotti, por un valor estimado de más de $500,000, y su presencia en casi todos los carteles de los principales festivales de música de 2023. De repente, Glorilla ya no era solo una artista. Era una marca. Tenía su propia jerga, sus propios memes, su propio estilo. Su voz distintiva, grave, atrevida e inolvidable, se convirtió en su sello distintivo. Y las mujeres de todo el país, especialmente las jóvenes negras, la acogieron como una de las suyas. Era la prueba de que no hacía falta ser refinada, suburbana o estar preparada para la industria para triunfar. Solo había que ser uno mismo sin concesiones. Y, sin embargo, había señales de alerta. Porque cuando Glorilla empezó a hablar de lo mucho que amaba, de cuánto dolor llevaba dentro, de cómo la habían herido antes, salió a la luz algo más profundo. Incluso en la cima de su carrera, estaba sanando. Porque la fama no borró el trauma. Lo magnificó. Incluso se sometió a un reto público de 60 días de abstinencia sexual, tratando de limpiarse espiritual y emocionalmente del caos que la rodeaba. Fueron 60 días. Sí, 60 días. ¿Qué te llevó a encerrarte y hacer un reto de abstinencia sexual de 60 días? No se trataba solo de una artista que estaba en la cresta de la ola. Se trataba de una mujer que se estaba reconstruyendo en tiempo real, mientras el mundo la observaba y la juzgaba. Su vulnerabilidad se convirtió tanto en su fuerza como en su debilidad.
En una cultura que exige autenticidad pero castiga la honestidad, la franqueza de Glorilla sobre sus dificultades la hizo cercana a sus fans, pero sospechosa para los guardianes de la industria. La vigilancia que conlleva la fama es especialmente brutal para mujeres como Glorilla. Cada movimiento es supervisado, cada relación es escrutada, cada error es magnificado. La misma autenticidad que la hizo famosa se convierte en la soga con la que la cuelgan cuando las cosas van mal. No podía ser la víctima perfecta, porque era demasiado real, demasiado humana, demasiado honesta sobre sus defectos. Y por eso su detención fue tan dura, porque la vimos crecer, la vimos luchar, la vimos sobrevivir. Y entonces le imputaron un delito grave. Pero la detención de Glorilla no se produjo de la nada. No comenzó cuando la policía irrumpió en su casa. Comenzó mucho antes, porque en el momento en que Glorilla se hizo famosa, el reloj comenzó a correr. A contar el tiempo hasta que se volviera demasiado ruidosa, demasiado callejera, demasiado sexual, demasiado real y, finalmente, demasiado peligrosa. Ella es solo la última de una larga lista de raperas que la industria ha utilizado y desechado. La maquinaria de destrucción es siempre la misma. Primero, extraen hasta la última gota de energía comercializable de estas mujeres. Estudian sus movimientos, se apropian de su jerga, empaquetan su dolor para el consumo masivo. Luego, cuando las mujeres exigen una compensación justa, control creativo o dignidad humana básica, de repente se vuelven difíciles, problemáticas o incomercializables. Esto no es casual. Es un sistema calculado, diseñado para impedir que las mujeres negras acumulen el tipo de poder que amenaza las jerarquías existentes. Al renovar rápidamente a los artistas y desecharlos antes de que puedan acumular una riqueza o influencia sostenibles, la industria mantiene el control mientras aparenta celebrar la diversidad. Foxy Brown, el modelo a seguir. En un momento dado, Foxy Brown era intocable. Fenómeno adolescente con una capacidad lírica sin igual y una imagen desmesurada, Foxy definió la era de la realeza del rap de los 90. Firmó a los 16 años. Multiplatino a los 18. Luego llegó la obsesión de los medios de comunicación por su actitud, sus arrebatos y sus problemas legales. Cuando empezó a perder la audición, una trágica y profundamente personal afección médica, ¿la industria la apoyó? No, la abandonaron. Da Brat, otra pionera. La primera rapera en solitario en conseguir un disco de platino. Pero cuando fue arrestada en 2007 por agresión en una pelea en un club nocturno, todo cambió. Cumplió 3 años de condena. ¿Y la industria? Silencio. Cuando volvió a casa, no recibió ningún sencillo de Bienvenida a casa, ni contratos discográficos, ni alfombras rojas. Re mi ma, una monstruosidad lírica, una de las pocas mujeres que puede rivalizar con los mejores del juego. Pero cuando fue condenada a 8 años de prisión por disparar a un amigo en 2008, la cobertura mediática no se centró en su talento artístico. Se centró en su temperamento, su rabia, su personalidad de gángster. Megan Thee Stallion. Sigue en activo, sigue luchando. Pero seamos sinceros, nunca se recuperó del todo de lo que pasó con Tory Lanez. Le dispararon, fue a los tribunales, ganó. ¿Y qué hizo la industria? Se volvió contra ella. Los hombres se burlaron de ella. Los blogs la acusaron de mentir. Otros artistas, que la llamaban hermana en las alfombras rojas, dejaron de repente de devolverle las llamadas. Azealia Banks. Quizás el ejemplo más trágico de todos. Una genio indiscutible en lo que a música se refiere. Visionaria, intrépida, sin filtros. Y esa última palabra es la que la mató en la prensa. No era comercial porque no se callaba. Denunciaba el racismo, el colorismo, los dobles raseros. Y lo decía todo en tiempo real, sin filtros de relaciones públicas. Y la industria la convirtieron en un chiste. La demonización de Azealia Banks sirve de advertencia a otras mujeres negras en la música. Si hablas demasiado alto sobre problemas sistémicos, te tacharán de loca o difícil. Su caso revela cómo la industria utiliza el estigma de la salud mental como arma, patologizando la ira justificada mientras protege los sistemas que la generan en primer lugar. Lo que es especialmente cruel es cómo las quejas legítimas de estas mujeres se reformulan como fallos personales. Cuando señalan el racismo, se las tacha de paranoicas. Cuando exigen un trato justo, se las etiqueta de divas. Cuando se niegan a sonreír ante los abusos, se las descarta por inestables. Este gaslighting está tan extendido que incluso sus seguidores a veces se creen estas narrativas. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas mujeres? Eran brillantes, eran negras, eran ruidosas, y todas se convirtieron en un lastre. Porque en la industria musical moderna, las raperas son desechables. Se les permite tener éxito,
pero solo por un momento. Solo si se mantienen guapas, sumisas, rentables y alejadas de los problemas. Y en cuanto se desvían, en cuanto las arrestan, lloran en una entrevista o reclaman la propiedad, la máquina se apaga, lo que nos lleva de vuelta a Glorilla. Ahora se encuentra en una encrucijada. Ha pagado su fianza. Su nombre es tendencia. Pero su carrera pende de un hilo. Porque la verdad es que no la están castigando por un delito. La están castigando por ser quien es. Una chica que no habla con elegancia. Una chica que no se disculpa por su acento, su rabia o sus letras. Una chica que prefiere arruinarse antes que vender su alma. Sabían lo que representaba y les daba miedo. Así que la acusaron de un delito grave. Dejaron que la agredieran en la cárcel. Dejaron que los blogs la destrozaran. Pero, ¿adivinen qué? Sigue en pie. Y no está sola. Está siguiendo los pasos de todas las mujeres a las que la industria ha intentado enterrar. ¿Y esta vez? No vamos a dejar que ganen. Glorilla no es una ficha policial. No es lo que se le acusa. No son los moretones de su cara ni el silencio de la industria. Es la voz de una generación, una que no se preocupa por la respetabilidad, el refinamiento o la proximidad a la blancura. Es caos y confianza. Es gospel y determinación. Es trauma y triunfo. Es lo que sucede cuando una chica negra del barrio cree en sí misma con tanta fuerza que ni siquiera una celda puede contener su voz. Y le guste o no a este sistema, Glorilla sigue adelante. Gracias por vernos. Echa un vistazo a las otras tarjetas en la pantalla.